Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Gracias que está con nosotros como todos los días que aquí andamos en Radio 13, javiersolórzano.radio13.com.mx. Le insisto para que usted nos vea, para que usted nos escuche en su caso, pero sobre todo para que usted participe. Es 16 de septiembre. Anoche, en el momento final de las arengas del grito de la independencia en la capital de Michoacán, Morelia, el gobernador Leonel Godoy terminó el grito, pero de manera paralela se escucharon dos explosiones, seguidas una de la otra, aproximadamente a 100 metros de donde él se encontraba. Pasaron los momentos, pasó el tiempo, e inmediatamente se dieron cuenta que no eran los cohetes propios del final, ya sabe, de las arengas con los maravillosos fuegos artificiales. Habían sido dos granadas que fueron aventadas, tiradas, evidentemente con una intención verdaderamente brutal, ¿no? Despiadada, inhumana, porque además, pues yo diría, si es una batalla que está dando el gobierno y con el narcotráfico, pues que el narcotráfico ataque al gobierno, ¿no? O que ataque a los soldados, o que ataque a los policías, que al fin y al cabo se pueden defender, más o menos, pero esa sería la lógica, ¿no? Pero no a la población civil, no a la población civil. No es la primera vez que pasa, pero ayer el narcotráfico muy probablemente ha tomado uno de sus riesgos más altos, porque no hay ya manera de ver al narcotráfico, bajo el supuesto de que el narcotráfico haya sido, que es muy difícil que no lo sea. Ayer el narcotráfico lo que hizo fue romper los pocos equilibrios que había. Cuando uno ve que la línea entre el control de una situación y la pérdida del control cada vez está siendo más delgada, cada vez está siendo más pequeña, y entonces ahí de repente ya no se distingue el terreno del control y del no control. Cuando hablo del control pienso fundamentalmente que la organización de una sociedad pueda acotar, pueda hacer a un lado a aquellos que aparecen como delincuentes o aparecen como personajes que evidentemente le están produciendo un mal a la sociedad. Piensen en delincuentes, asaltantes, piensen en secuestradores, pero sobre todo en este caso en el narcotráfico. ¿Qué es lo que está pasando y por qué pasó lo de ayer? Es muy difícil saberlo de manera estricta, pero se están juntando dos cosas. Una, que evidentemente se le está golpeando al narcotráfico muy fuerte, aunque quizá no todavía de manera definitiva donde más le duele, que es la lana. O sea, el lavado de dinero, los dineros que meten por aquí y por allá. Hacer una revisión exhaustiva de ello no se ha hecho. Sin embargo, es evidente que se le ha pegado. Y segundo, es que en este golpeo al narcotráfico puede darse que inevitablemente algunos grupos se ven beneficiados por el golpeteo a otros. Es muy difícil, reitero, saber hacia dónde van las cosas. Es muy claro, ya lo dijo ya este 16 de septiembre el gobernador Leonel Godoy, que es la delincuencia organizada y que efectivamente ellos habían recibido amenazas. Habla de Huetamo y de Lázaro Cárdenas. Y también el gobernador de Tabasco habló de que en Tabasco recibieron amenazas. Y también el de Chihuahua. La batalla está siendo feroz. Pero fíjese qué es lo más grave de esta batalla. Es una batalla que, bueno, pues la sociedad tenemos que asumirla como tal, ¿no? Ni hablar, no nos queda de otra. Pero el gran problema está en que en esta batalla cada vez empiezan a aparecer más los signos de la agudización del conflicto, de los problemas que le tocan directamente ya a la población civil. Siempre hay una máxima en esto del narcotráfico en México durante mucho tiempo, a lo mejor la recuerda. Los que se mueren en problemas de narcotráfico, en cuestiones de narcotráfico, difícilmente son inocentes. ¿Qué quiere decir? Que de alguna otra manera estaban involucrados, como narcomenudeo, como que no entregaron la droga, como todo lo que usted puede imaginarse. Pero lo que sucede es que ahora, lo cuenta ya Culiacán, recuerde aquello en el centro comercial, pero sobre todo ayer, me atrevo a decir, en una fecha tan emblemática para el país, como es el 15 de septiembre, en un momento de tanta concentración de los que están en una plaza pública, como es la arenga por el grito, ¡viva México! ¡Viva! Y de repente cuando dice ¡viva!, acá viene la explosión. Pero yo diría que sobre todo lo más grave es que se metieron con la población civil. Tengo la impresión de que como nunca antes se había hecho. Creo que el narcotráfico de por sí no es un asunto grato para la sociedad, pero ya el narcotráfico pudo haber cometido unas grandes equivocaciones, incluso ante la opinión pública. ¿Por qué razón? Porque uno sabe que los narcotraficantes tienen muchas vidas al mismo tiempo. En muchos casos son padres de familia,
En muchos casos defienden a sus familias, en muchos casos dejan, ¿no? Ayudan a las poblaciones. Ahí tiene usted el caso de Ciel Cárdenas Guillén o aquella máxima de Rafael Caro Quintero: déjenme pagar la deuda externa de México con lo que yo aquí me muevo. Entonces esta parte que podría tener aspectos románticos con lo que pasó ayer, créanme que se rompe de manera muy brusca. Y a lo mejor qué bueno en algún sentido de que se rompa, no que haya pasado lo que pasó, sino qué bueno que se rompa para de una vez por todas ya entender de qué se trata todo este asunto. Sin embargo, para cerrar, que no concluir, no perdamos de vista por ningún motivo que lo que pasó ayer viene a confirmar las grandes batallas que hay en contra del narcotráfico, el narcotráfico en esta lucha, en esta guerra que tiene junto con el gobierno mexicano. Pero también déjame decirle algo, no perdamos de vista el papel del narcotráfico, no perdamos de vista lo que significa la droga, no perdamos de vista los dolores que le genera a la población, pero tampoco perdamos de vista que el gobierno mexicano se ha planteado un plan de 100 días en donde sigue sin tocar la esencia, que es la estructura, la médula de los cuerpos de seguridad y el dinero de los narcotraficantes. Estos dos elementos son claves, siguen sin tocarse. El narcotráfico existe por la complicidad con las autoridades. En otros países puede ser diferente. Aquí, esa es su clave, esa es su esencia, ese es su eje, ese es su centro. Bueno, mandamos un pésame en verdad a las muchas familias que se pudieron haber visto afectadas. Ya hay 8 muertos, entonces ya esto va creciendo. Hay muchos heridos, decía el gobernador hoy que hay como 100. Entonces, bueno, pues en todo esto, nuestra solidaridad plena. Y sobre todo reiterarle, ayer se cumplieron varias cosas un cuanto tanto inéditas. Población civil muerta, sigue sin atacarse el problema central, que es de la complicidad entre las autoridades y los narcotraficantes. El narcotráfico está desatado, está lanzado y echado para adelante. Y 4, esto reitero, que es lo primero, de la población civil, me parece lo más grave que sucedió ayer. Nuestra solidaridad plena a los michoacanos en un momento como este, pero sobre todo yo diría, si no actuamos de manera concertada, si seguimos peleándonos acá adentro, si seguimos diciéndonos de cosas y no hacemos nuestra tarea esencial, que es defensa de la población, echar a la población para adelante, que se sienta segura, nadie va a estar cumpliendo con su cometido básico de gobernar. Bueno, aquí andamos. Fue una muy mala pasada la de anoche, ¿eh? Se lo digo, muy mala. Gracias. Javier Solórzano.radio13.com.mx. Pásela bien, adiós.